La inteligencia artificial está cambiando el mundo y ha asombrado a muchos también, a todos nosotros en realidad, por todo lo que significa, pero también por la ayuda que brinda, ¿sí? Y en muchos casos es también recuperar cosas perdidas. Por ejemplo, la voz. Sí, la voz. Como le pasó al dirigente socialista Jorge Rivas. Jorge Rivas, en 2007, recordamos, un hecho que nos tocó cubrir, fue asaltado en la zona sur del Gran Buenos Aires para robarle. Y lo atacaron con un destornillador. Lo golpearon de tal manera que le afectaron el sistema nervioso y, por supuesto, lo que están viendo ustedes. Así lo dejaron, pobre. Y recuperar la voz es uno de los elementos que, obviamente, para personas que han tenido este problema, obviamente también es algo necesario para poder comunicarse. Más allá de que sea un legislador, no, en la vida cotidiana. Por eso estamos comunicados con Diego Rodrigo Pereira, que es médico, especialista en medicina, crítica y terapia intensiva. Doctor, ¿cómo le va? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo le van? Yo decía, ¿no? La voz con inteligencia artificial. Llegó para quedarse y también para ayudar, ¿no? Exactamente. Lo más interesante de este proyecto que está utilizando ahora es una tecnología que ya venía funcionando hace varios años, que básicamente lo que hace es, con él, al dirigir sus ojos en una pantalla, la cámara de la computadora detecta hacia dónde se mueve y él puede ir escribiendo como si fuese una máquina, un teclado, todo lo que él quiere decir. Ajá. Lo que avanzó el software ahora es que cuando él tecleaba las oraciones, la frase que él quería decir, salió una voz robótica, ¿no? Que es una voz ya pregrabada robótica, que la verdad que no transmite su identidad, básicamente. Entonces lo que hizo el software de inteligencia artificial fue recopilar todas las entrevistas, todos los discursos, sus audios de WhatsApp, en donde tenía registrado su voz de alguna manera. El software aprendió su tonalidad, sus tonos musicales de voz, hasta inclusive sus latiguillos, sus conectores, todo lo que él, como él hablaba usualmente, y ahora cada vez que él dirige su mirada para hablar, directamente también a través de un teclado predictivo, como cuando uno escribe en el buscador de Google, por ejemplo, qué temperatura va a ser, y ya te completa mañana, por ejemplo, y ya está escrito rápidamente. De esa manera, él empezó a hablar nuevamente y de alguna manera ya está más identificado, ¿no?, con su voz. Entonces ya cambia un poco las reglas del juego, porque ya no es una voz robótica, sino que es su verdadera voz actuando en tiempo real con sus propios latiguillos también. Es decir, que usted, digamos, esto está, usted que es especialista en tecnología aplicada a estas cuestiones vinculadas a la medicina, a ver, lo que recrea es el tono de voz, la inflexión también de la persona. La inflexión, digo, aquel que acentúa, por ejemplo, palabras, que acentúa algunas oraciones y frases, ¿también las copia de la misma manera? Exactamente. Particularmente justo en él hay registros y registros de discursos, de conferencias, de charlas, que él tuvo mucha exposición por su trabajo. Entonces ahí hubo una ventaja, que hay mucha data como para recopilar y para que esta inteligencia artificial aprenda. Ajá. Entonces, a partir de ahora, lo que se está haciendo, lo que se está instilando, es que los software empiezan a grabar nuestras voces, nuestras grabaciones, un banco de datos de voz para que en un futuro se pueda llegar a utilizar. De hecho, hay muchas empresas hoy que uno puede hablar con un familiar fallecido. Esto es una locura lo que estoy planteando, pero ya, y también es algo ético-moral, ¿no?, de alguna manera, porque yo podría hablar con un paciente fallecido exactamente cómo se interpretaba, las formas de decir las cosas, sus latiguillos. Incluso puede inventar cosas nuevas, pero basadas en lo que realmente pensaba esa persona. Se convertiría en un vicio, ¿no? Si imagínense si es un hijo o una hija de uno, ¿no? Entonces yo estaría todo el día conectado ahí, por ejemplo. No, ni hablar. Pero, digamos, lo que hace la inteligencia artificial es recrear la voz, pero siempre en base a registros que hayan quedado, porque si no es imposible. Sí, y ahora hay un nuevo, de este mismo tipo de software, es por ejemplo la gente que hace cambio de género, por ejemplo, que por algún motivo perdió la voz o algo por el estilo, y generalmente le recrean las voces de estos software ahora son todas robóticas o masculinas. Sí. Entonces lo que están haciendo ahora es incorporarle voces femeninas y de alguna manera a esa rehabilitación de esa voz de que tiene esa persona. Por ejemplo, una persona que hace cambio de género empieza a tomar hormonas para feminizar su voz, por ejemplo, o para masculinizar su voz. Sí. Entonces estos software también ayudan a lograr ese tono y ayudan, por ejemplo, a hablar por teléfono, a dar discursos, hasta que pueda lograr con las hormonas, lograr a ese nivel de tonalidad deseada por la persona, ¿no? ¿Y uno puede elegir una voz? ¿Hay un banco de voz
o de voces? Sí, sí, hay bancos de voces actualmente, inclusive se pueden crear voces nuevas. Eso con las notas musicales uno va subiendo bemoles, sostenidos, va cambiando las tonalidades y puede ir cambiando la voz y en un futuro se dice que uno inclusive también podría entrenar desde chiquito para tener una voz particular, ¿no? Por ejemplo, de un cantante o algo. Ajá. Con todos estos software de inteligencia artificial ya podría entrenar a un nene o una nena desde chiquito para que sean cantantes a futuros, para que logren un tipo de sonido, etcétera. Ahora, digamos, una cosa es impostar la voz, ¿no es cierto? Para los locutores, Claro. normalmente, ¿no? Y lo que están haciendo ustedes es importar también la voz para aquellos que lo necesitan. Exactamente, tecnología para el bien, como dicen algunos, technology for good, en este caso es tratar que las personas que ya tienen algún tipo de disabilidad, llámese discapacidad como lo llamamos en la jerga, es que también se sientan lo más cómoda posible. Y la tecnología viene a ayudar en este rubro, ¿no? Entonces me parece que enhorabuena, está muy bueno que esto esté a disposición y de hecho es gratuito esto para que cualquier persona pueda acceder y de alguna manera democratizar que cualquiera pueda tener acceso a esta tecnología. ¿Nos espera un momentito nada más que tenemos información de último momento?